Bueno, buenos días. Vamos a comenzar la cuarta mesa de esta segunda jornada del Quinto Congreso Iberoamericano de Cultura. Esta vez vamos a hablar sobre utopías y distopías. Vamos a empezar la mesa con Victoria Dalma Jiménez, que nos acompaña desde Argentina y y su ponencia se llama La experiencia utópica distópica en la cumbia morena, cumbia de Mauricio Cartón. Bienvenida. Buenas tardes, yo soy investigadora del proyecto de investigación Escrituras Injusticiales en claves de géneros literarios menores, etapa 2, perteneciente al Laboratorio de Semiótica de la Universidad Nacional de Misiones, y hoy les traigo la lectura de mi ponencia llamada La experiencia utópica distópica en Cumbia Morena Cumbia de Mauricio Cartón, Ensoñación y Nostalgia. El primer apartado se titula La expresión de los sujetos y el espacio. De aspecto desolador y culminación trágica, Cumbia Morena Cumbia nos sitúa en un espacio marcado por la ausencia y la enfermedad, mediado por la irrupción difusa de recuerdos y ensoñaciones que dificultan la visión objetiva de los personajes y determinan en su lugar la visión subjetiva de lo que Dubati llama expresionismo teatral. Esto tiene que ver con la manera en la que Rulo y Willy, los personajes, deciden habitar el mundo, que no es sino bajo la construcción de una realidad alternativa que expresa el cumplimiento de sus deseos y que podemos considerar en este sentido como una proyección utópica de sus subjetividades. Más allá de esto, es necesario tener en cuenta que la producción de sentidos que prevalece en la obra y que constituyen, de hecho, su culminación, es la experiencia utópica de los personajes, cuyo punto más destacable subyace en la nostalgia, la enfermedad y la muerte de Rulo, y en la negación, el autoengaño y la soledad de Will. Se observa así que a la utopía quimérica de los personajes se contraponen, como en el sistema dual del que habla Einstein, las condiciones empíricas del entorno en el que realmente se sitúa la acción, el interior del Club 3 de Febrero, el cual se nos presenta desde el comienzo bajo una fachada oscura que denota decadencia y por ello se complementa con la soledad de los personajes. La barra del buffet gris de polvo y perdida entre cajas, la campana turbia y vacía, la etiqueta descolorida de las botellas, las mesas desiertas, las sillas amontonadas en forma de cama, y en el medio de la pista de baile, dos hombres que, aunque ya han pasado largamente los 40 en la fila de cartón de la obra, intentan, por medio de la concreción imaginaria de sus deseos, vivenciar la felicidad de los tiempos perdidos, en una búsqueda esperanzadora por evadir la realidad distópica que los acecha. En este punto resulta interesante pensar en las categorías de expresionismo subjetivo o de personaje y expresionismo objetivo o de mundo que propone Dubati para realizar este tipo de, como él la llama, poética abstracta. El expresionismo subjetivo se concreta en la percepción que del mundo tienen los personajes de acuerdo a sus propias construcciones internas. El objetivo, en cambio, expone las características que determinan el funcionamiento del mundo creado por el dramaturgo independientemente de la conciencia de los personajes. Esta distinción, sin embargo, no siempre es posible, sobre todo en aquellas obras que presentan, como Cumbia Morena Cumbia, interacciones ambiguas entre el personaje y el mundo, entre la conciencia y el espacio. Es principalmente la indeterminación del contexto lo que instaura tal ambigüedad, no solo respecto a lo que Cartoon no nos cuenta, qué enfermedad innombrable tiene Rulo, por qué él y Willy viven en el club, realmente llevan 20 años ahí, sino también respecto a aquello que el discurso interno pone en conflicto. Los personajes son jóvenes o viejos, es sábado como sostiene Willy o domingo como asegura Rulo. De esta manera, la obra constituye su propia complejidad e imposibilita diferenciar cuándo lo expresado es fruto de la subjetividad del personaje y cuándo es producto de las condiciones que establece el mundo. Es en este sentido que consideramos de especial relevancia el papel de las didascalias en la obra, puesto que a través de ellas se describe, como hemos visto, la atmósfera decadente del espacio que los personajes habitan y al mismo tiempo la entonación de los parlamentos en los que expresan sus ilusiones y sus dolencias. Una cita de Willy que tiene la Idescali diciendo espantado, y una de Rulo que acota emocionado con Willy. Por otro lado, es notable la manera en que la convicción de Willy se contrapone al desaliento de Rulo. Esta diferenciación, sin embargo, no es determinante, pues la interacción entre los personajes a lo largo de la obra provoca que ambos planos, el utópico y el distópico, aparezcan indistintamente tanto en Willy como en Rulo, más allá de sus inclinaciones. Nótese en este punto el momento en que Rulo comienza a despojarse de su pesimismo y a concebir la posibilidad de que sus aspiraciones se cumplan.
El pensamiento utópico se funda en ese deseo de posibilidad, incluso si el mismo se refiere a, y esta es una cita de Einstein, contenidos irracionales de la esperanza, como es el caso de la llegada de, en palabras de Cartoon, un minerío mítico. De la misma manera, la inclinación al pensamiento utópico que desde el comienzo demuestra Willy se debilita frente al dolor de Rulo hasta transformarse, en la cita de la obra, en un esfuerzo de optimismo, que revela a través de las didascalias el decaimiento de la utopía, de manera tal que ésta termina pareciéndonos únicamente un artificio de Willy para sembrar en Rulo la esperanza del bienestar. En este sentido, el padecimiento de Rulo motiva en cierta medida las existencias de Willy, así como los presentes injustos y dolorosos motivan la creación de utopías imaginadas. En efecto, hay una pérdida progresiva de la esperanza en la medida en que gana fuerza la proyección distópica de la obra, que abarca tanto el padecimiento de los cuerpos enfermos, objetivación constitutiva del mundo, como la percepción desesperanzadora de la conciencia de los personajes, construcción subjetiva, provocando de esta manera que ambas modalidades del expresionismo teatral aparezcan combinadas. El segundo subtítulo se llama Los cuerpos sucrónicos y sus experiencias utópicas. En los intersticios de la elaboración estética que modela la escritura de Cumbia Morena Cumbia, hallamos la manifestación intertextual tanto de la literatura utópica como de la distópica. Además, asentando las bases de estas proyecciones, aparece también la construcción ucrónica de los cuerpos en escena y el querer ser que estos revelan desde sus nostalgias. Esto implica la creación alternativa de una existencia más feliz, en el caso de la experiencia utópica que viven los personajes, cuando se convencen de que todo está bien, de que las minas están por llegar, y de una existencia más desgraciada cuando, en cambio, son atravesados por imágenes de deseos no concebidos que conforman la experiencia distópica de la eterna espera y del tiempo perdido. Lo que se esquiva, al fin y al cabo, es el presente inmediato de la obra que se vuelve infinito porque nunca se reconoce. Los personajes habitan, citando Deleuze, un aion ilimitado, dividido entre un pasado y un futuro que no se conciben materialmente en el espacio de la acción, sino imaginariamente desde los aspectos incorporales, otra cita de Deleuze, que se originan a través de los cuerpos, las conciencias y las pasiones de los personajes. Así, el tiempo del acontecimiento puro que postula el Aion es aquel en el que se desarrollan simultáneamente diferentes manifestaciones de lo que ya sucedió: la enfermedad, la pérdida, de lo que podría suceder, la llegada de las minas, el encuentro de Rulo con Marita, y de lo que se cree que ha sucedido o que está sucediendo, la juventud, la alegría. Esta abolición del presente por medio de ensoñaciones provoca el desencuentro de los personajes no solo respecto a la realidad que subvierten, sino también a la convivencia que entre ellos mantienen y que a lo largo de la obra demuestra ser problemática. No se trata únicamente de que Willy sea optimista y Rulo pesimista. La complejidad de su relación recae más bien en cómo ambos expresan dos percepciones diferentes del espacio y del tiempo que habitan, como si pertenecieran a distintas dimensiones, y su encuentro fuera solo el producto de una expansión. Es en este sentido que hablamos de cuerpos ucrónicos, imbuidos en el aion, que transportan consigo experiencias pasadas y futuras que devienen de manera infinita, pero sin limitaciones lógicas que les impidan actuar y sentir en relación el uno con el otro. Respecto al tiempo presente, es interesante pensarlo como un punto cero imaginario sobre un eje temporal imaginario, de Koseler, es decir, como un cruce o encuentro abstracto entre dos líneas temporales, el pasado que ya se dio y el futuro que es inconcebible. En Cumbia Morena Cumbia, el presente desaparece porque se subvierte a causa de los cruzamientos temporales entre pasados perdidos y futuros inconcebibles. Es en el funcionamiento de esta ucronía que se establece la negación de la realidad empírica en la que se mueven los personajes. Una especie, en palabras de Duati, de autoengaño, de juego de máscaras, que Cartoon toma del grotesco criollo y del tango argentino para otorgar a su obra el sentido nostálgico del creer ser que expresan sus personajes. Este creer ser, que contrasta significativamente con la oscuridad del espacio, es el que nos otorga la principal pauta para considerar a la dimensión utópica de Cumbia Morena Cumbia como lo que Einstein denomina utopía de vacío. Esto es como una creación imaginaria ideal que surge de la necesidad de huir de la realidad deseada. En conclusión, nuestra propuesta radica en leer desde lo utópico y lo distópico las experiencias que viven los personajes de Cumbia Morena Cumbia. En relación a esto, los cuerpos sucrónicos de Rulo y Willy dificultan la determinación del tiempo presente y configuran en su lugar una estadía confusa de pasados y futuros múltiples que surgen de sueños y pesadillas.
Los personajes habitan en una eterna espera en el interior del Club de Febrero, pero las imágenes que uno y otro vislumbran están siempre evadiendo ese espacio inmediato, ya sea para huir hacia la utopía personal o para perderse en las vivencias pasadas y los futuros imposibles. De esta manera, ambos polos, el de la utopía y el de la distopía, constituyen las caras de una misma imagen, la de dos hombres abatidos que sueñan con una vida. Muchas gracias. Taboada, que nos acompaña desde Perú. Su ponencia se titula Distopía y Humanidad en el Teatro y Cine Peruanos. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los organizadores de este congreso también por aceptar mi propuesta. Y bueno, desde el momento en que envié la propuesta, hasta ahora he cambiado un poquito las cosas y me he quedado con la parte de teatro. Ya no voy a hablar tanto de cine. El título actual sería Escenas posapocalípticas en 3 horas peruanas contemporáneas. ¿Ok? Entonces paso a leer el texto. ¿Alguna vez le preguntaron a Albert Einstein con qué armas pensaba que se libraría la Tercera Guerra Mundial? Habiendo ya constatado la devastación producida por el bombardeo atómico en Hiroshima y Nagasaki, este respondió: ignoro con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero sé que la cuarta será con palos y piedras. Esta frase de Einstein contiene ya muchos de los elementos de la literatura apocalíptica y posapocalíptica, un subgénero dentro de la ciencia ficción que se robusteció durante la Guerra Fría y que hoy, ante nuevas amenazas que se ciernen sobre el planeta Tierra y la raza humana, sigue desplegándose e inquietando. Si en sus inicios, Julio Verne, por ejemplo, la ciencia ficción aparece para mostrar los prodigios que podría permitir la tecnología en el futuro, pronto, quizás desde H. G. Wells, nota que ese mismo desarrollo tecnológico podría conducirnos a un futuro más ominoso que esperanzador. La ciencia ficción distópica se convierte en una de las ramas centrales del género, y las distopías pueden ser variadas. Al calor de la Guerra Fría, por ejemplo, se hace frecuente la distopía de la sociedad de control, el futuro como un inmenso panóptico en que el individuo es permanentemente observado y controlado. Novelas como Brave New World de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury son ejemplos clásicos e influyentes, además de anticipatorios de muchos aspectos de la sociedad actual, ya que tanto el comunismo como el capitalismo pueden generar sociedades de vigilancia. De 1984, justamente, proviene el término Big Brother o Gran Hermano, que en un giro sorprendente se instaló en nuestra realidad para representar no la falsedad de la retórica de la solidaridad y camaradería propia del comunismo, como lo pretendía Orwell, sino el cinismo capitalista de la fama, codiciado bien ante el cual el sacrificio de toda intimidad o privacidad personal parece no solo un pequeño precio a pagar, sino el mismo medio de conseguirla. El Gran Hermano se trasladó de lo político a lo mediático. La sociedad de control no terminó, pues, con la Guerra Fría. Con el desarrollo de la tecnología de comunicación y vigilancia, adquiere más bien un potencial insospechado. Por ello, la vigencia de 1984 se muestra no solamente en la adaptación cinematográfica que se estrenó justamente en el año del famoso título, sino ya en el siglo XXI, en la adaptación teatral 2084, escrita por el dramaturgo peruano Daniel Subaus. En esta, con gran economía de recursos, se sugiere cómo los roles de operador del sistema y de rebelde contra este, o hereje, resultan en última instancia intercambiables, parte de una misma maquinaria. Pero si bien 2084 es una obra distópica, no es apocalíptica o post-apocalíptica, pues no se hace mención a un evento que haya producido la cuasi destrucción o el declive irreversible de la humanidad. Este es el caso, en cambio, de las obras teatrales Caminantes de Percy Encina, Dúo Domo de Julia Tay, ambas incluidas en el volumen Teatro Migrante,
y Afuera de Jorge Bardales. Para compararlas, nos centraremos en tres aspectos. ¿Qué ha permanecido del mundo preapocalíptico, es decir, del mundo que conocemos? ¿Cómo logran sobrevivir los supervivientes? ¿Y cuál es la nueva sociedad que ha surgido luego de la debacle? Antes, sin embargo, cabría hacer una breve distinción entre obras apocalípticas y posapocalípticas, pues las primeras se ubican en el momento mismo del evento catastrófico y muchas veces la trama tiene que ver justamente con un intento de impedir que éste se produzca. La narrativa apocalíptica se presta para la acción y la máxima tensión dramática, mientras que la posapocalíptica vive el tiempo lento de los hechos consumados e importa menos qué produjo la catástrofe. Muchas veces esto queda solo sugerido o mencionado de forma incompleta, sino cómo se ha replanteado la sociedad. Quizá por esto la primera sea un poco más frecuente en la pantalla de cine y la segunda en el escenario teatral. De las obras mencionadas, la que más se acerca a lo apocalíptico es Afuera, de Jorge Bardales, aunque no se instala en el momento detonante del evento catastrófico, pero sí en el tiempo inmediatamente posterior. Afuera, criaturas monstruosas han tomado la tierra, o quizás solo una parte de ella. No se sabe muy bien a qué especie pertenecen, pero tienen garras, o quizás colmillos, y son agresivas. Como es usual en el género, la información es fragmentaria, porque se asume la perspectiva de los sobrevivientes. Sin embargo, algo se menciona sobre el origen de las criaturas. En un diálogo entre Valeria y Max, esta pregunta si se trata de seres extraterrestres, como seguramente habrá pensado más de un espectador. A lo que Max responde que, cito, por la información que tenemos hasta ahora, se trataría más bien de mutaciones originadas por radiación a partir de especies provenientes de las fosas habitales del océano. Fin de cita. El mismo Max presenta la moraleja, cita, en conclusión, nunca debimos meternos con la naturaleza. Hoy en día, una invasión alienígena parece menos escalofriante y menos plausible que una alteración radical de la naturaleza que nos rodea. Sabemos que el apocalipsis, como se le llama en la misma obra, empezó poco tiempo atrás, porque los personajes mencionan algo sobre su vida en los últimos meses y tienen recuerdos de su vida anterior. También porque la tecnología electrónica todavía funciona, hasta cierto punto al menos. Justamente la obra empieza cuando Valeria, ex-influencer, prende su celular para hacer una transmisión en vivo, la cual llega a ser vista por Piero. Por tanto, entendemos que aún hay algunas personas que pueden usar sus equipos electrónicos. Más tarde, Max le comenta a Valeria que en el proyecto Fénix cuentan con un equipo de sondeo que detecta cualquier actividad electrónica y que esa fue la forma de encontrarla y rescatarla. En cuanto a tecnología no electrónica, encontramos un automóvil a gasolina todavía operativo y armas en buen estado. El principal problema para la supervivencia, luego de evitar ser comido por los monstruos, es la alimentación. En un mundo de extrema escasez, todo se convierte en alimento, hasta las alimañas, como indica Valeria cuando Piero le pregunta qué ha comido para sobrevivir. Cito, cucarachas, escorpiones, hormigas. De hecho, los escorpiones no saben tan mal. Uno aprende a agarrarles el gusto. La próxima vez que capture 2 escorpiones, te invito a cenar. Y brindamos con un poquito de agua que sale de una filtración de la pared. Una cena de lujo. Fin de cita. Sin embargo, más allá de la repulsividad de los insectos, el verdadero tabú alimenticio, que también se rompe en el universo posapocalíptico, es el canibalismo. Esto se muestra en la tercera escena, con el ingreso del personaje de la vieja, quien ha rescatado a Piero de ser devorado por los monstruos, pero solo para poner en marcha un macabro plan para ir mutilándolo por partes y alimentándolo con su propio cuerpo, hasta que llegue el momento inevitable de acabar con su vida. Le promete, eso sí, cito, no desperdiciar ni un gramo de carne, ni de hueso, ni de cartílago. El plan no se llega a cumplir del todo por diversas circunstancias, aunque sí parcialmente, pero queda claro que no hay extremo al que los hombres rehuyan para poder comer. Por último, en Afuera, las instituciones sociales han colapsado, pero aparentemente aún queda algo de organización e incluso la posibilidad
de articular la lucha contra las criaturas mutantes en el proyecto Fénix, que tiene el objetivo de reunir y ubicar a los sobrevivientes y cuenta con una base relativamente segura. Incluye una conspiración como posible origen de la catástrofe. La distopía totalitaria todavía arroja algunos reflejos en este mundo anárquico y apocalíptico. En Duodomo, de Julia Thay, la catástrofe está lo bastante distante en el tiempo como para haber generado una nueva sociedad. El personaje del soldado alude en un momento a una detonación nuclear. Cito: todo se nos salió de las manos. La atómica explotó para todos. Mi patrulla estaba acá en labor diplomática con los del Duodomo y nos reventamos todos. Ellos, nosotros y el omnimundo. Fin de cita. Sin embargo, esto podría tomarse como el evento apocalíptico o como un evento catastrófico ocurrido ya en un tiempo posapocalíptico. El uso de palabras propias de ese nuevo mundo, tales como omnimundo y duodomo, hacen pensar en esa última posibilidad. En todo caso, el paisaje desértico y abrasador en el que habitan los personajes es consistente con la devastación atómica. La escasez de agua y alimento también está presente en este caso. Conservar y tomar la propia orina, mezclada con un poco de agua, dando así agua turbia frente al agua clara con que cuentan los mejor provistos, se ha vuelto práctica habitual, superando de nuevo la usual y cultural repugnancia. Y el canibalismo se hace presente también, incluso con el detalle de la consumición por parte o lonjas de la carne humana. En este mundo, esta práctica ya tiene un nombre: antropofagar. Es más, parece existir tecnología especialmente diseñada para ello, como una sustancia inyectable para que la víctima no tenga conciencia ni dolor, y una espuma que cicatriza rápidamente la herida. Claro que además de la operación técnica, es necesaria la operación simbólica de despojar a la persona de su condición humana y adscribirla a la categoría bestia, para poder convertirla en un recurso, en una mera fuente de agua y comida, como insiste la mujer soldado en la obra. En Duodomo hay dos clases de personas: los sin tierra y los soldados. Estos últimos cuentan con equipamiento, uniforme, mochila, escáner, inyectables y por supuesto armas. Además, tienen un chip o varios dentro de su cuerpo para reconocer su pertenencia a una federación. Los sin tierra, en cambio, no tienen más recursos que su propio cuerpo y armas improvisadas con palos y púas, y son despreciados por los soldados. El conflicto de la obra se centra en cómo el hombre herido, salvado por la mujer sin tierra, es reconocido por la mujer soldado como uno de ellos, pero finalmente opta por devolver el favor recibido. La tensión entre la solidaridad universal y la adhesión de grupo estructura la obra. Finalmente, en Caminantes, de Percy Encinas, no hay la más mínima alusión al apocalipsis o a cómo se originó el universo en que viven los personajes, por lo que podemos ubicarla como la más distante de ese punto. Pero la primera acotación ya da cuenta del recurso que más se echa en falta en este universo: la energía eléctrica. En este mundo se vive desde hace más de 2 años en un power-off generalizado. Fin de cita. Aunque no hay alusiones directas al mundo preapocalíptico, la tecnología, inservible por falta de corriente, es el residuo de este mundo. Chal, uno de los personajes de la obra, carga en la más pesada de las cajas que lleva consigo, cito, dispositivos y gadgets de tecnología, celulares viejos, tablets de distintos tamaños y colores, reproductores, cámaras web y muchas baterías, cables y cargadores con enchufes. Una especie de cementerio tecnológico con sus restos expulsados de su tumba común. Fin de cita. En contraste, As solo posee una pequeña radio a pilas, pero que funciona y le transmite las canciones que él procura aprender y guardar en una calacola marina. Tampoco hay muchas alusiones a la forma de resolver el problema de la alimentación en esta obra, pero el tema de la supervivencia sí está presente
a través del recurso más básico para la vida, el agua. Ash tiene una botella de agua de 1 o 2 litros de capacidad, de la que solo le queda la cuarta parte. Shal guarda una pequeña provisión de frutos secos, de los que se extrae un líquido. Sin embargo, uno de los momentos más importantes de la obra se centra en la colaboración entre ambos para extraer agua de un viejo grifo abandonado en el desierto, lo que logran parcialmente. Por último, en Caminantes no parece haber clases sociales, como en Duodomo, ni grupos de sobrevivientes, como en Afuera, sino naciones enfrentadas. Ash y Shal hablan lenguas distintas, se dirigen a puntos cardinales opuestos, y a pesar de haber logrado casi superar todas sus diferencias y dificultades de comunicación, de haberse ayudado mutuamente y colaborado para cumplir algunas tareas, al final de la obra encuentran un objeto simbólico, una bandera, un brazalete, que los lleva a reconocerse como enemigos. La guerra o la ideología anula el potencial solidario que reside en el alma humana para reemplazarlo por una adhesión de grupo, como también podemos apreciar en Duodón. Los universos posapocalípticos sirven para reflexionar sobre lo esencial de la humanidad una vez despojada de la abundancia propia de la sociedad de consumo. Cuando en el futuro, después de haber dilapidado los recursos naturales del planeta, cubrir nuestras necesidades más básicas sea una ardua lucha diaria, ¿podremos esperar todavía gestos de amor y solidaridad, de unión para enfrentar las dificultades, o replicaremos las divisiones y los odios entre humanos? Quizás ambas cosas, pues como muestran estas y otras obras postapocalípticas, la respuesta es completa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier. Bueno, vamos a seguir con Damián, que nos acompaña desde Uruguay, con la ponencia La performance de las expediciones de Masgelis, si pronuncié bien, como metáfora distópica de la postdictadura. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Buenos días a todas y todos. En la jornada de hoy voy a presentar un espectáculo del grupo uruguayo de performance Moxelis, que se llamó Las Expediciones, el cual consistió en una serie de desfiles a lo largo de todo el territorio uruguayo entre los años 1993 y 1994. Entiendo la performance Las Expediciones como metáfora distópica de la postdictadura uruguaya, a partir de que la micropoética del espectáculo trataba de una caravana de estética retrofuturista, post-apocalíptica y distópica, integrada por personajes extravagantes que cumplían distintas funciones a lo largo del trayecto. La carta de presentación de este espectáculo, que difundían en la prensa, anunciaba, cito, Moxelis regresa de una larga expedición por tierras desconocidas. Luego de una gran búsqueda, lograron atrapar una quimera. Ella está bien segura en una inmensa jaula de hierro. Ahora Moxelis sale a todas las ciudades del país para mostrarla. Un carro tirado por hombres abre el desfile. Sobre él, alguien marca el ritmo de la marcha con un gran tambor metálico. A su espalda arden 3 tanques con fuego. Detrás lo sigue el gran carro, donde viene atrapada la quimera. La jaula cuelga del centro del vehículo, moviéndose hacia los lados. Delante, una mujer conduce. Desde arriba se desprende un humo intenso. A ambos lados, varios caminan al ritmo de la música, controlando la marcha. Más atrás, otro carro lleva a los músicos y, por último, un carro como el primero cierra el desfile. Fin de cita. En la performance se combinaba la música, la danza, la teatralidad, el diseño de artefactos y la pirotecnia. Los moxelianos viajaban todos en un ómnibus que habían comprado. Cuando llegaban a los distintos pueblos o ciudades, acampaban en donde les parecía más conveniente, generalmente lugares abiertos y amplios, en los cuales establecían campamentos en los que mantenían la estética circense, retrofuturista, posapocalíptica, que generaba la curiosidad, la sorpresa y la extrañeza de los habitantes del lugar. Las estéticas retrofuturistas tuvieron su mayor difusión a nivel de público masivo a partir del campo cinematográfico, con películas de ciencia ficción distópicas como Mad Max o Blade Runner.
aunque también estos aspectos se encuentran en la literatura, en cómics y en series televisivas. Dicha estética expone una mezcla entre el progreso tecnológico y científico, la conservación y distorsión de estéticas del pasado y el devenir del ser humano en esas coyunturas inventadas. Entre algunas de las estéticas retrofuturistas se encuentran el steampunk, el dieselpunk y el cyberpunk, con las cuales Moxelis mantuvo conexiones, ya que estas modalidades mezclan elementos provenientes de la tecnología y la mecánica con imágenes primitivas, arcaicas, enmarcadas por una naturaleza agresiva. La poética de las expediciones estaba configurada a partir de la presencia de 5 carros de metal tirados por los moxelianos a través de un sistema de cuerdas y poleas. En unos iban los músicos produciendo una música de rock post-industrial sobre una música repetitiva pseudo-punk. En otros iban unos tanques prendidos fuegos en su interior, con moxelianos realizando escenas semejantes a un ritual apocalíptico. Un carro era una simulación de un avión con una moxeliana a cargo que parecía guiar la expedición. Detrás se visualizaba una jaula y dentro de ella una alegoría de metal semejante a un ave, llamada la quimera, construida a partir de objetos metálicos residuales. Otros integrantes iban danzando a lo largo de todo el espectáculo, desde la cabeza del desfile hasta la parte trasera, bailando de un lado al otro sin parar. El público también intervenía. Los espectadores que minutos antes no sabían lo que iba a suceder en el espacio público, se los invitaba a colaborar como parte del espectáculo, dando de sí la fuerza para cinchar de los carros de metal durante 1 hora aproximadamente por las calles de su pueblo o ciudad. Es así que el espectáculo se volvía un juego de participación colectiva que no quedaba en mero entretenimiento, porque participar del mismo significaba el esfuerzo sacrificado del cuerpo que entraba en acción performática. El espectáculo de las expediciones cobra un sentido metafórico si consideramos la noción de territorialidad que nos propone la filosofía del teatro. A principios de los 90, el Uruguay estaba consolidando la democracia recuperada en 1985, luego de casi 12 años de dictadura civil-militar. Es así que el pueblo uruguayo, después de haber atravesado más de una década de terrorismo de Estado, con sus correspondientes persecuciones ideológicas, secuestros, torturas y desapariciones, se encuentra en los años 90 experimentando la sensación de libertad a través de la búsqueda de nuevos lenguajes expresivos, de códigos de comunicación y de exploración en distintos campos artísticos. En este sentido, en el espectáculo, las expediciones, los moxelianos se presentaban como viajeros de un tiempo inmemorial, ancestral, cuya libertad estaba expresada en el acto de intervenir en las calles y cargar con la quimera, pero que a su vez muestran los vestigios de una distopía apocalíptica a través de una estética retrofuturista. La quimera es una imagen central como elemento de la poiesis y como metáfora a decodificar con múltiples interpretaciones posibles y ninguna cerrada absolutamente. La quimera moxeliana presentaba una idea ambigua, ya que por un lado parecía ir prisionera en una jaula, en alusión a los sueños atrapados, pero al mismo tiempo se la podía visualizar siendo custodiada por los moxelianos que la cargaban y arrastraban con esfuerzo físico a lo largo del trayecto. Libertad y prisión simultáneamente, como síntoma del individuo, de esa territorialidad topográfica que está aprendiendo a vivir en democracia. La quimera moxeliana era una especie de animal semejante a un pájaro metálico, conformado por fragmentos de varios metales de distintas procedencias, pero que reunidos, manipulados y transformados estéticamente a modo de collage vanguardista, constituían esa ave metálica que fuese el objeto escénico central del espectáculo. La quimera poseía complejidades interpretativas que al mismo tiempo convertían al objeto en un elemento atractivo y enigmático. La protección de la quimera, en su significación de una utopía, un sueño, un ideal, cobra un peso metafórico sustantivo en el marco de una democracia que está recuperando sus mecanismos de convivencia social y cultural, mientras que todo el espectáculo de las expediciones apela a ocupar las calles sin miedo, a transitarlas expresándose corporalmente, dando señales de libertad al intervenir en el espacio público.
En las notas de prensa de la época se reiteran las declaraciones de los moxelianos, que cuentan un relato mítico y mágico en el que ellos perseguían una quimera y que una vez que la encontraron debían cargar con ella. Esa breve anécdota de naturaleza fantástica sirve como puntapié de una narración imaginaria transformada en performance que sostiene a todo el argumento del desfile. Los moxelianos, inmersos en una imagen distópica posapocalíptica, cargan con una quimera, la arrastran, la cortejan, la exponen, la idolatran, pero sobre todo la cuidan como un objeto sagrado al que le rinden tributo. Las expediciones poseían el valor simbólico de un ritual trascendente que repetían en cada ciudad y pueblo como parte de un deber ser ontológico que desdibuja las fronteras del espectáculo concreto de la performance. Por último, comentar que la idea de una peregrinación infinita le otorgaba aún más el aura mágica y de ensoñación de toda la propuesta performática. Personajes retrofuturistas, surrealistas, de un tiempo indeterminado, que marchaban con su quimera a cuestas por los caminos del país. La restauración democrática significó un proceso lento de recuperación de las libertades, así como también, en el ámbito artístico, permitió una exploración de estéticas novedosas considerando el contexto teatral del país. Es así que las expediciones exhibían alegóricamente una sucesión de imágenes que pueden leerse como metáforas de un país en búsqueda de reconquistar su libertad de soñar. Incluso, la idea de distopía en la que se enmarca el desfile juega con la ambigüedad de entender. Por un lado, si los moxelianos, dentro del espectáculo de las expediciones, forman parte de una distopía posapocalíptica, o si por otro lado, ellos están huyendo de la distopía de la dictadura civil-militar y han salvado de ella a la quimera para cuidarla en democracia. Muchas gracias por su atención. Un abrazo a todos por ahí. Activado el micrófono. Bueno, a ti muchísimas gracias también. Nos está haciendo falta Kevin, pero creo que ha tenido problemas de conexión. En teoría, en un principio él iba a venir, pero se le complicó el viaje. Entonces vamos a abrir un espacio por si de pronto alguien tiene alguna pregunta, algún aporte o algún comentario que quiera compartir de los aquí presentes. No sé si de pronto alguien quiere compartir algo, ¿no? Y en el chat tenemos algo. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir dando por finalizada esta cuarta mesa de la segunda jornada del quinto Congreso Iberoamericano de Teatro. Utopías y distopías fue el tema que tratamos en esta ocasión. A Damián, a Javier y a Victoria, muchísimas gracias por su presencia y bueno, nos estamos hablando.